Muy buenas noches, estimada profesora. En el siguiente resumen voy a hablar sobre lo que es el área mesoamericana y lo que es el área intermedia. El área mesoamericana es una región cultural geográfica que abarca desde el sur de México hasta el norte de Centroamérica, incluyendo países como Guatemala, Belice, El Salvador, parte de Nicaragua y Costa Rica. Las culturas mesoamericanas compartieron rasgos comunes como la agricultura, la arquitectura monumental, sistema de escritura y conocimientos de astronomía, pero también desarrollaron identidades únicas. Con respecto a su cultura, comparten elementos como agricultura, la arquitectura monumental de pirámides, templos, sistemas de escrituras, calendarios, conocimientos astronómicos y rituales religiosos. Esta comprende los periodos preclásico, clásico, posclásico y los legados de la cultura mesoamericana. Dejaron importantes monumentos arquitectónicos, escritura, mitología, conocimientos. En resumen, Mesoamérica fue una región rica en diversidad cultural y geográfica, donde florecieron diversas civilizaciones con características compartidas y a la vez únicas, dejando un legado invaluable para la historia y cultura. Ahora les voy a hablar sobre el área introamericana. Sus características y espacios geográficos nos dicen que es una región cultural que se extiende desde el norte de Sudamérica hasta el sur de Centroamérica, caracterizada por la interacción de diversas culturas, especialmente la de la influencia chibcha, mesoamericana, andina. Su espacio geográfico incluye parte de Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Honduras, y posiblemente de Venezuela y Ecuador. Su diversidad cultural fue un punto de encuentro a diferentes grupos étnicos, destacando la influencia de los pueblos chibchas, así como la interacción con mesoamericanos y andinos. Ahora vamos a hablar sobre el periodo clásico. Abarcó desde aproximadamente el 200 a.C. hasta el 900 después de Cristo. Se caracterizó por el auge de grandes ciudades, estados desarrollados culturales y significativos, una creciente complejidad social y política. Sus principales características son urbanización. En cuanto a su desarrollo cultural, se perfeccionaron sistemas de estructura jeroglífica, calendarios y numeración. Periodo posclásico. Sus características son: se extiende desde aproximadamente el 900 después de Cristo al 1521 después de Cristo. Se caracterizó por el militarismo, la movilidad poblacional, la inestabilidad política y la expansión de poder y la difusión de elementos culturales. Ahora, hubo un intercambio cultural y comercial. Se identificaron los contactos de intercambios entre diferentes regiones, incluyendo la introducción de la metalurgia proveniente de América del Sur. Ahora, periodo posclásico. Abarcó principalmente la región mesoamericana que se extiende desde el centro de México hasta Costa Rica. Ahora, por último, vamos a hablar del periodo arcaico. Este periodo abarca desde aproximadamente el 8000 a.C. hasta el 1500 a.C. Se caracteriza por el inicio de la agricultura y la domesticación de animales, marcando una transición de nomadismo y sedentarismo. Conforme a su cultura y el arte rupestre, en algunas regiones como la zona andina, se desarrollaron pinturas en cuevas y aleros, representando escenas de caza, fauna del periodo. Ahora vamos con la cultura olmeca. Dice que es la madre de Mesoamérica. Se desarrolló principalmente en la región costera del Golfo de México, abarcando lo que hoy son los estados de Veracruz y Tabasco. Durante el periodo preclásico entre 1500 a.C. y 400 a.C., sus principales características incluyen centros ceremoniales como San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Con respecto a su arte, destacaron por las esculturas monumentales, especialmente las cabezas colosales basaltos, que se
se creen representan a los gobernantes. Los legados de los olmecas son el arte, la religión, la escritura, el calendario, la organización social y el comercio. Ahora vamos a hablar de los mayas, sus características y legados. Esta civilización se desarrolló en un amplio espacio geográfico que incluye parte de México y Guatemala, Belice y Honduras, El Salvador, abarcando desde las tierras bajas hasta las tierras altas. Sus legados incluyen avances de matemáticas, astronomía, cultura, arquitectura y una cosmovisión única. Características de la civilización maya. Se caracterizó por su avanzada escritura jeroglífica numérica, con el concepto de cero y su calendario preciso. Ahora vamos a hablar de la civilización azteca, también conocida como Méxica. Se ubicó principalmente en el Valle de México y la región central de lo que hoy en México es México, perdón. Entre sus características principales destacan su organización política basada en imperios teocráticos, su avanzada agricultura con chinampas, su rica cultura con expresiones artísticas y religiosas y su sistema de escritura. En cuanto a su cultura, desarrollaron un sistema, un calendario y un arte, con expresiones monumentales como las pirámides y las esculturas. Ahora vamos a hablar sobre los pueblos del área Centroamérica, empezando por los nicaraos. El espacio geográfico, características y legados. Fue un pueblo indígena mesoamericano que habitó la región del Pacífico de Nicaragua y el noreste de Costa Rica, destacándose por su organización social y su capacidad para integrar sus legados culturales. Algunas de sus costumbres y tradiciones son descendientes en lo que respecta a la cultura, el arte y la artesanía. Desarrollaron cerámicas, tallados en madera, instrumentos musicales y objetos rituales. Sus tradiciones se pueden encontrar en rasgos, creencias y comunidades indígenas actuales. Ahora vamos a hablar sobre los chipchas. Fueron conocidos como muiscas. Fue una civilización precolombina que habitó la región de la cordillera de Colombia, específicamente en la meseta Cundinamarca. Su legado cultural incluye una rica orfebrería, sistemas agrícolas eficientes, una compleja organización social, política y conocimientos astronómicos y matemáticos. Sus principales características son una organización social que estaba jerarquizada con caciques a cargo de diferentes territorios y un sistema de clases sociales definidas. Su economía se basaba principalmente en agricultura, destacando el cultivo del maíz y en la producción de cerámicas, textiles y orfebrería. En cuanto a la religión, creían en varios dioses. En cuanto a los conocimientos, estos se desarrollaron en astronomía y matemáticas, utilizando calendarios precisos para la agricultura y ceremonia religiosa. Sus legados culturales son el dorado, el tejo. La lengua de los chipchas era influenciada en la cultura colombiana. Y por último, los aztecas, características, ubicación, legados culturales. Se ubicaron principalmente en el Valle de México, expandiendo su influencia en gran parte del centro y sur de actual México, incluyendo zonas de Veracruz, Puebla, Morelos, Michoacán. Sus civilizaciones florecieron entre los siglos XXI. Dejó un legado cultural significativo en arquitectura, arte, escritura, numeración, calendarios y religión, además de su organización social y política. Sus principales características eran que se dividían en clanes llamados calpullis, con tierras de cultivo y un jefe. La sociedad estaba jerarquizada con nobles, guerreros y sacerdotes. Su economía se basaba en agricultura, sistema de chinampas, islas artificiales y la recolección de tributos de los pueblos conquistados. En cuanto a su religión, eran politeístas, con deidades como el dios solar
ritos que incluían sacrificios humanos, a veces vinculados a las guerras con el gobierno, al Gran Consejo, elegían al jefe de Estado y en arquitectura se destacaron por sus grandes construcciones. El arte, en el arte se dieron expresiones artísticas, violentas, simbólicas y sus legados culturales son lenguas náhuatl, festividades, arquitectura y arte, artesanía, sistema de gobierno y cosmovisiones. Ese sería mi resumen